Por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció la construcción de un jardín, además de una losa deportiva, sobre el terreno que ocupa la Huaca Monterrey, en el distrito de Atevitarte. Esta huaca data del siglo XVI, pertenece a la cultura Ichma y está en proceso de recuperación por parte del Ministerio de Cultura. ¿No sería mejor que estén en un parque bonito, verde, que se puede poner aquí donde está esa huaca? ¡Eso! En vez de que estén sentados en un peñón donde de repente se caen. Y allá arriba no se puede jugar fulbito. Este martes, PPK continuará su campaña en el Mercado Central. 10:18 estas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski generaron una serie de comentarios, especialmente de personajes vinculados al sector cultural en nuestro país, y han sido calificadas las expresiones de desafortunadas, aunque después ya de haber provocado una serie de reacciones a estas declaraciones, el equipo de campaña de Pedro Pablo Kuczynski salió a hacer precisiones, afirmando de que habían sido mal interpretadas las declaraciones del candidato. Lo que quiso decir es que sería bueno que se construya un parque en las inmediaciones de la Huaca y no sobre la Huaca. Pero bueno, las declaraciones, el audio, son la mayor prueba de lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Y vamos a conversar sobre este tema y en general sobre las huacas en la capital, porque estamos a punto de cambiar de gobierno y es importante conocer qué piensan, qué planes tienen para las huacas en nuestra capital y en todo el país. David Pino, director de Lima La Única, se encuentra en contacto con nosotros para abordar este tema. David, muy buenas noches, gracias por atender a RPP Noticias. Hola, buenas noches, gracias por la llamada y listo pues para conversar sobre un tema tan delicado y no como ese patrimonio arqueológico. Delicado e importante también, ¿verdad? ¿Qué piensas, tu primera impresión, lo que has escuchado de lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski, al margen de que por ahí después han querido arreglar lo que señaló? ¿Qué piensas tú? Bueno, que realmente es el reflejo de lo que en general la clase política piensa respecto al patrimonio cultural. No está contemplado la puesta en valor, la recuperación de la memoria mediante esta evidencia arquitectónica del pasado en ningún programa de gobierno. Y lamentablemente eso no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años. Por eso es que muchas personas que nos dedicamos a la difusión, a promover estos tipos de lugares, prácticamente pues luchamos contra la corriente, porque si bien es cierto, estas huacas, estos elementos son referentes de la historia, están actualmente, como lo dijiste al principio, abandonados. Que se proponga, se plantee la construcción de un parque sobre la Huaca o en inmediaciones de la Huaca, ¿te parece descabellado? No, en realidad tendría que verse realmente cuál es la propuesta y obviamente tendría que haber un consenso entre personas que realmente han trabajado y saben cómo se gestionan estos espacios públicos alrededor de una huaca. Hay ejemplos en la ciudad de huacas que se han recuperado con una actividad alrededor de ella. Sin embargo, hay más allá, en realidad hay temas que van más allá de simplemente poner una cancha de fulbito o poner pues un espacio lúdico para la población. Primero la población tiene que entender la importancia del lugar, que en este caso pues son vecinos, ¿no? Conocer por qué está allí y de este modo pues participar ellos mismos en la recuperación, en la puesta en valor y la conservación. En realidad es un tema, como dijiste al principio, muy delicado y son varios sectores los que tienen que conversar y poner su experiencia de por medio. ¿A qué temas te refieres cuando señalas que hay temas importantes que se deben tomar en cuenta, además de la responsabilidad que debe asumir la población? Primero, el desconocimiento. Sin duda, mucha gente que vive alrededor de las huacas los ve esos lugares como lugares pues malos, porque lamentablemente se han convertido justamente por el abandono en tiraderos de basura, se han convertido en refugio de fumones, lugares peligrosos para pasar de noche. Entonces, obviamente, bajo esa óptica, si tú le ofreces a un vecino, ¿no?, de la zona, ¿sabes qué? Voy a poner un lugar bonito en vez de esa huaca que es refugio de fumones, tiradero de basura, la gente obviamente va a decir, sí, ponlo.
Entonces, primero tiene que luchar contra el desconocimiento, tiene que hacerse campañas para que la gente que vive alrededor conozca la historia y sobre todo la importancia para su memoria e identidad respecto a eso. Eso yo creo que es lo primero, y eso sin duda solo se puede lograr mediante difusión y obviamente interviniendo varios sectores, ¿no? El sector de educación, primero con el tema de los escolares de la zona, el sector cultura, las mismas fuerzas policiales, previniendo que estos lugares no sean pues tomados, ¿no?, por gente de mal vivir, y obviamente de este modo generen esa reacción y ese sentimiento en los pobladores. ¿Ese sentimiento actualmente existe o no existe? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, desde el gobierno para promover algo en ese sentido? Lamentablemente nada en realidad. El eterno problema del Ministerio de Cultura es la falta de presupuesto, primero, ¿no? Segundo, este gobierno que ya termina, ha dado en el pasado una serie de medidas supuestamente para reactivar la economía, ¿no?, en la cual se ha contemplado la destrucción, la desaparición de lugares arqueológicos, en pos pues del boom inmobiliario, que ha sido la causa de crecimiento económico, entre comillas, durante varios años, ¿no?, aquí en el Perú. A raíz de lo dicho por Pedro Pablo Kuczynski, se le hizo una entrevista. En la misma habla el equipo de PPK de impulsar una ley general del patrimonio cultural. Se considera, dice, la necesidad de contar con la participación de todos los sectores en esta norma. Recordemos que anteriormente hubo un decreto legislativo que generó rechazo en algunas zonas como Cusco, tuvo que ser derogado por el Congreso. ¿Ves viable una nueva ley general de patrimonio cultural? ¿Consideras que es oportuna? ¿Es necesaria? Primero, es lamentable que tengan que ocurrir noticias como esta, que pongan en debate un tema que debe estar presente. En realidad, la ley de patrimonio tiene que ser revisada, porque conforme han indicado especialistas, hay leyes que se dan o decretos que se dan que van en contra de otros decretos que ya se habían dado previamente, y creando vacíos legales que son mal aprovechados precisamente por personas inescrupulosas que buscan pues destruir este legado en pos de invertir o de hacer cualquier construcción en estos lugares, ¿no? Sin duda tiene que revisarse la ley de patrimonio, pero como dije al principio, tiene que haber un consenso y participación de todos los sectores involucrados, y sobre todo que no sea pues solamente una respuesta demagógica, ¿no?, ante una noticia que obviamente ha despertado el interés y la indignación de mucha gente, sino que sea parte del plan. Tú acabas de decir hace un momento de que van a proponer la creación. ¿Acaso eso no estaba en los planes de gobierno de los candidatos? Eso ya debería venir insertado allí. Entonces, si se realiza, que yo considero que sería lo correcto, deben intervenir, como repito, sectores involucrados, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, gestores culturales, etcétera, ¿no?, en pos de lograr algo que realmente sea beneficioso para la cultura, para el patrimonio y para los pobladores sobre todo. Y sobre todo también consultar a la misma población. Recuerdo muy bien el rechazo que generó el decreto que mencionaba hace algunos instantes, el decreto 1198 en Cusco, por ejemplo, y cuando se habla de incorporar a la inversión privada, argumentando contribuir en la protección, en la puesta de valor de los sitios arqueológicos de nuestro país, genera siempre preocupación, temor entre la población, y es por ello que debe ser importante también el concurso, la participación de ellos. Por supuesto, ¿no? En realidad, lamentablemente las experiencias que se han tenido cediendo estos espacios a la inversión privada no han sido alentadores. Huacas enteras han desaparecido, ¿no? Como por ejemplo la Huaca Catarina Huanca, prácticamente arrasada. Hubo también hace poco un problema surgido en la Huaca Paraíso, en la cual casi se destruyó por completo un montículo aún sin trabajar arqueológicamente. Hablamos de lugares que tienen miles de años de antigüedad, primero. En realidad la Huaca Monterrey es más antigua, ¿no? Es más antigua, siendo prehispánica, es anterior al siglo XVI, es mucho más antigua. Y como repito, estos son referentes del pasado nuestro, ¿no? Es nuestro patrimonio. Somos de los pocos países que en realidad tenemos tanto legado y no lo sabemos aprovechar. Entonces, si bien es cierto, la inversión privada es necesaria, es importante, tiene que obviamente ser transparente y hacerse un seguimiento obviamente pues de qué cosa es lo que se va a hacer en estos lugares. Por eso ocurre lo que tú mencionaste, ¿no? La desconfianza desde la población, desde los sectores que protegen el patrimonio ante este tipo de medidas. David, y si te pido hacer una especie de radiografía sobre el estado actual de las principales huacas, sitios arqueológicos de Lima, del país, ¿qué nos podrías decir? ¿En qué situación están y qué se debería hacer?
Primero empecemos por las que están en buen estado, ¿no? Como la Huaca Puguillana de Miraflores, que tiene una buena gestión desde la Municipalidad de Miraflores. Otro ejemplo de una huaca puesta en valor con el concurso de los vecinos, o sea, no alejándolos, sino incluyéndolos, es la huaca Mateo Salado, en el Cercado de Lima, cerca al óvalo de la Plaza de la Bandera, también puesta en valor, un gran trabajo que se ha realizado ahí, de la cultura Ishma, en la cual, como mencioné, los mismos vecinos participan en actividades dentro. Algo interesante que escuché en un evento realizado en ese lugar fue de que no hay que ver estos lugares como parte de la historia pasada. El hecho de uno estar presente allí ya te convierte en parte de la historia de ese lugar, solamente por haber estado allí. Lamentablemente este concepto no lo entienden, por ejemplo, habitantes de otras zonas y sobre todo sus autoridades. Hablemos pues de las huacas ubicadas en el distrito de San Martín de Porres, en Ventanilla, Garagay, que felizmente ahora se está dando atención y de a pocos se está trabajando en ese lugar. Sin embargo, no es el único caso, ¿no? Hay muchísimos lugares que están lamentablemente abandonados y, como dije al principio, se han convertido en tiraderos de basura, se han convertido en refugio de gente de mal vivir y, sobre todo, también son víctimas, hasta ahora, aunque no lo creas, de un saqueo indiscriminado, pensando de que todavía se pueden encontrar pues restos que pueden ser vendidos, ¿no?, a mejor postor en el mercado negro, porque todavía existe eso. Un caso como esto es una huaca ubicada en Ventanilla, en la cual fue un cementerio prehispánico, y si tú pasas por ese lugar, con las precauciones del caso, por supuesto, vas a encontrar que los restos óseos de personas enterradas hace cientos de años ahí están expuestas, y los perros pues prácticamente devorado todo eso. Entonces, ¿qué respeto tenemos, ¿no?, a nuestro legado patrimonial? Básicamente yo pienso que ese es cada vecino que escucha, los radioyentes que están pendientes y viven cerca de estos lugares, sabrán pues realmente qué responsabilidad tienen con respecto a estos lugares históricos cerca de ellos. Debe ser más bien el motivo de orgullo, ¿no?, de vivir cerca de estos lugares, aprender a apreciarlos, quererlos, protegerlos, y volvemos al tema, ¿no?, el desconocimiento total del aprecio por la cultura en nuestro país. Así es, por supuesto. Entonces, el tema importante aquí es la difusión que debe ser tomada como cabeza por las autoridades, por el sector educación, el sector cultura, las municipalidades. Las municipalidades lamentablemente han abandonado su trabajo al respecto y no han hecho nada, pero no solamente ellos, también del sector particular, iniciativas como la de Lima la Única y otras más, y otras páginas, por supuesto, que existen en las redes sociales, que buscan fomentar las visitas a estos lugares, que buscan que los vecinos se integren en estos lugares, es importante. Entonces, primero empecemos atacando el primer problema que dijimos, ¿no?, hace un momento, ¿no?, el desconocimiento, y eso solo se va a lograr con muchísima difusión. Muy bien, David Pino, muchísimas gracias por tu participación en RPP Noticias, muy clara la posición, muy amable, director de Lima la Única. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. David Pino conversando con nosotros, momento de hacer una pausa, presentaremos luego los titulares y estamos de regreso con la rotativa del aire. ¿No sería mejor que estén en un parque bonito, verde, que se puede poner aquí donde está esa huaca? ¡Eso!